Hermanos en Cristo Jesús, les saludan el amor de Dios, y gracias en esta oportunidad queremos hablarles de la palabra de Dios, un tema muy importante que es la santidad. Hermanos en Costa, Sierra, Selva, no sé cómo se encuentran ustedes en su vida espiritual, y esta enseñanza les va a ayudar también bastante a todos los que nos van a escuchar. Bien, la santidad, ¿en qué significa la santidad? La palabra de Dios nos habla que tenemos que ser apartados, cortar, separar de las costumbres comunes de la vida, ¿no? Para hacer o practicar las cosas divinas en nuestra vida espiritual. Eso es lo que Dios nos habla de la santidad. Y queremos ver también el texto bíblico que nos enseña de la santidad. Vayamos, Hebreos 12:14, nos habla: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios es muy tajante, nos enseña que sin la santidad nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Qué valdría que nosotros vayamos a la iglesia, tanto predicar o ministerio de alabanza, y no practicamos la santidad? Es difícil que vamos a entrar al reino de Dios. Muchas iglesias en el mundo entero, hablando de acá de Perú también, ¿no? Y muchos pastores quizás no estamos enseñando este tema tan importante que es la santidad. ¿Cómo están nuestros miembros en cada iglesia? ¿Cómo están los pastores que estamos predicando en las congregaciones? Es importante desde este principio enseñar esta palabra santidad a los miembros de la iglesia. Entonces pueden practicar su vida espiritual acompañado con estos textos bíblicos y vivirla, ¿no? Vivirla en santidad. Y entonces la palabra de Dios nos está diciendo en el libro de Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que vivir en paz con todos los hombres de la tierra. Que el Señor Jesús enseña diciendo que aún nuestros enemigos tenemos que amarla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos practicando ese texto bíblico? Amados pastores, hay que enseñar en las congregaciones esta palabra, la santidad. ¿Qué significa la santidad, no? Gloria al Señor. Y entonces nosotros como creyentes, como cristianos, la Biblia nos está diciendo seguir la paz con todos, la santidad, y sin la cual dice que nadie va a entrar al reino de los cielos, o nadie verá al Señor. Entonces nosotros como cristianos o como pastores, nuestra responsabilidad es enseñar la palabra de Dios conforme como está escrito en las congregaciones a las ovejas, ¿no? Y entonces depende también de nosotros cómo estamos enseñando la palabra de Dios en las congregaciones. También la santidad, ¿qué significa? La santidad también significa cambio de carácter del pueblo de Dios. Muchas personas, muchos cristianos van a la iglesia, van pasando años, 10 años, 20 años, pero su carácter no ha cambiado nada. ¿A qué se debe esto? Nosotros los pastores tenemos que ver también el carácter de cada cristiano, está cambiando o no. Y por eso que la Biblia nos dice cambio del carácter del pueblo de Dios, de cada creyente. ¿De qué se debe cambiar? De rebeldía y llevar a una vida santa para el servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Eso nos falta a cada uno de nosotros, aún quizá también los pastores, ¿no? Aún los pastores, los diáconos. ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos, en estos últimos tiempos en las congregaciones? Nuestra responsabilidad como pastor, nuestra responsabilidad como diáconos, es lo que tenemos que demostrar nosotros primeramente en las congregaciones, vivir en santidad, nuestro carácter. Nuestro carácter es el primero que tiene que cambiar para ser un buen cristiano, ¿no? Gloria al Señor.
En primera de Tesalonicenses 5:23 también nos habla la palabra del Señor, que nosotros tenemos que estar siempre pendiente de la Biblia. Sin la Biblia nada podemos hacer. Nosotros como cristianos tenemos que ver los textos bíblicos. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses 5:23 nos habla, gloria al Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá nos habla el libro de Tesalonicenses 5:23, bien claro nos está hablando, gloria al Señor, la santidad también no solamente leerlo a la Biblia, sino practicar en nuestras vidas, en nuestro testimonio. Santidad significa no solamente vivir una vida separada, sino tener un carácter diferente al hombre ordinario sin Cristo, ¿no? ¿Cómo vive la gente sin Cristo? Tiene una vida diferente, un carácter diferente, un carácter que nadie le puede cambiar, un carácter lleno de orgullo, de vanidad, ¿no? Y eso es lo que la Biblia nos enseña en esta oportunidad, nos está diciendo, gloria al Señor, que tenemos que ver lo que dice la Biblia, el mismo Dios de paz. Santifique por completo, dice, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando un cristiano va a llegar a entender qué es la santidad, su vida va a cambiar, su vida va a ser diferente, ¿no? Y su manera de vivir va a ser diferente, tanto en el hogar, con la familia, con los hijos, con la esposa, con los vecinos, y en la comunidad donde vive, va a ser muy diferente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como pastores enseñemos a la iglesia. Ese debe ser una enseñanza como el pan de cada día, para que nuestros hermanos en Cristo Jesús pueden cambiar sus vidas, ¿no? Gloria al Señor. La santidad también significa ética cristiana, de los que Dios ha llamado y reconocido, para que el hombre obedezca los mandamientos y las leyes de Dios para compartir su santidad con su pueblo. El Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, habló mucho de la santidad. Pero vemos en estos últimos tiempos las congregaciones no están enseñando este tema tan importante para nuestros hermanos en Cristo Jesús, para que puedan entrar al reino de los cielos. Muchas iglesias estamos solamente enseñando bendiciones, más que bendiciones, pero no estamos enseñando la santidad, que es tan importante para poder entrar al reino de los cielos. Hermanos en Cristo Jesús que nos escuchan en este momento, esperamos que ustedes también de su tiempo y ver la palabra de Dios, los textos bíblicos que estamos dando en esta oportunidad, pueden leer y practicar en sus hogares. También vamos a ver Primera de Pedro 14:16, que dice Primera de Pedro 14:16. Muchos nos estamos olvidando este texto, Primera de Pedro 14:16. Muchos quizás no estamos leyendo estos textos bíblicos y la Biblia nos va a aclarar, nos va a animar a cada uno de nosotros, ¿no? Gloria al Señor. Primera de Pedro 1:14 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos ha llamado a nosotros? No es que nosotros hemos venido a la iglesia porque queremos, sino que Dios, Jesús, nos ha llamado a cada uno de nosotros a su iglesia para
cada uno de nosotros podemos santificarnos. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Cumpliendo los mandamientos del Señor, cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Por eso que Pedro, acá en esta oportunidad, Pedro nos está diciendo, sino como aquel os llamó es santo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre santo, piadoso, no practicó el pecado. Y entonces Jesús nos está enseñando, bien claro nos está diciendo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, en Cristo? ¿Cómo están viviendo los matrimonios, los jóvenes, las señoritas? Lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, tenemos que practicar lo que está diciendo el libro de Pedro 15, dice, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Amados hermanos, en Cristo Jesús, hay que cambiar nuestras vidas. Si nosotros no cambiamos nuestras vidas, si no practicamos la santidad, es difícil que vamos a entrar al reino de los cielos. Más que prediquemos, más que alabemos al Señor, ministerio y alabanza. Todos los hermanos que practican el ministerio y alabanza, ¿cómo están viviendo en su vida? ¿Cómo está su esposa, sus hijos? Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor para todos, tanto para los pastores, para los miembros, para los diáconos, para los ministros que predican la palabra de Dios, para los evangelistas que andan en diferentes pueblos. Ellos tienen que demostrar la santidad para que el pueblo del Señor entienda. Con esa santidad, viviendo en la santidad, vamos a dar testimonio al mundo entero. Si no practicamos la santidad, siempre vamos a ser criticados. Por eso que justamente el Evangelio es criticado por nuestro testimonio. No estamos practicando la santidad. Amados hermanos en Cristo Jesús, yo les animo a cada uno de ustedes, tanto en todas las congregaciones en el mundo entero, todos los que nos escuchan, todos los pastores, mis hermanos en Cristo Jesús, hay que enseñar la santidad en todas las iglesias. Dios nos ha puesto en cada iglesia como pastores para poder administrar al pueblo del Señor, con una enseñanza sana, con una enseñanza no transquiversar la palabra de Dios, con una enseñanza que no sea lo que nosotros queremos. Dios nos ha puesto en cada iglesia los pastores, es para enseñar conforme lo que está escrito en la palabra del Señor. Amados hermanos, en este momento hay que hacer un examen de conciencia. Un examen de conciencia, cómo estamos viviendo delante de Dios. Si Cristo viniera mañana, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos para entrar al reino de los cielos? Y hay que ver, hay que pensar, si no estamos viviendo en la santidad, si mañana Cristo viene, nos quedamos. Aún los pastores, aún los ministerios de alabanza, se van a quedar si no están practicando la santidad. Y por eso que en esta oportunidad, Dios ha permitido para poder hablar este mensaje de Dios a toda persona que nos escucha, no solamente en el Perú, también en el mundo entero. Amados hermanos, gloria al Señor, y vamos a seguir enseñando la palabra del Señor, gloria a Dios. Hay muchos textos que vamos a encontrar sobre la santidad. 2 Corintios 7:1. Si alguien me está escuchando en este momento, puede abrir sus Biblias y podemos compartir la palabra del Señor en este momento. Libro de 2 de Corintios 7:1. Gloria al Señor.
Dice el libro de Corintios 7:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo en la iglesia de Dios, que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Está hablando de una iglesia. Acá está hablando Pablo, Timoteo, ellos cómo vivían. Ellos también nos dan ejemplo, cómo vivían ellos en aquel tiempo, en la iglesia primitiva. Los pastores, los apóstoles, ellos vivieron una vida santa. Ellos se preocuparon mucho de la santidad. Ellos enseñaron al pueblo del Señor de la santidad, lo que Cristo había dejado ya hasta para estos tiempos también, ¿no? Y entonces nosotros como cristianos tenemos que ver lo que nos está diciendo el libro de Corintios, dando ejemplo los apóstoles, ¿no? Gloria al Señor. Y también vamos a ver Efesios 4:24. Todo lo que nos refiere a la santidad, Efesios 4:24. Efesios 4:24 nos está diciendo, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. Nosotros, antes de conocer a Cristo, practicábamos cosas malas y vivíamos en una vida antigua. Pero cuando ya conocemos a Cristo, ya comenzamos a entender lo que es la vida espiritual. Y de ese momento de la vida espiritual, entonces nosotros comenzamos a vivir conforme lo que dice la Biblia. En esta oportunidad, en el libro de Efesios, nos está hablando, gloria al Señor, vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. ¿Qué significa vestidos de un hombre nuevo? Nosotros para ser un hombre nuevo tenemos que llegar al arrepentimiento. En ese arrepentimiento nuestra vida tiene que cambiar. De ahí comenzamos a vivir una vida nueva, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Vestirnos de un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo, según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, vivir la verdad. Nosotros los pastores enseñar la verdad. Nosotros no podemos enseñar lo que no está en la Biblia. Solamente como pastores el Señor nos utiliza para poder predicar la palabra, es lo que ya está escrito. Por ejemplo, acá nos está diciendo, gloria al Señor, que tenemos que hablar la verdad. Pero para hablar la verdad también tenemos que practicar la santidad. Eso es tan importante para el pueblo del Señor. Y amados hermanos en Cristo Jesús, con estos textos le estamos animando a toda persona que nos oye, que nos escucha en este momento. Gloria al Señor. Y aparte de eso también, amados hermanos, la santidad hay que practicar en todo tiempo, no solamente un momento, sino en todo tiempo de nuestra vida espiritual hasta que Dios nos llame. Tenemos que practicar la santidad en todo tiempo, en todo momento, y eso nos va a servir mucho para entrar al reino de los cielos. Y esa santidad es lo que tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a toda persona que nos rodea, a toda nuestra familia. Y en los mensajes siempre debe estar esta palabra santidad para que la iglesia viva también en santidad, todo en armonía, todos juntos, unánimes, ¿no? Si la persona o el cristiano, el hombre o la mujer se ha entendido esa palabra santidad, su vida va a ser diferente, su testimonio va a ser diferente, su carácter va a ser diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos como pastores en todas las congregaciones que Dios nos ha puesto, ¿no? Gloria al Señor. Y todo lo que nosotros acabamos de lecturar, los textos bíblicos, nos ayuda bastante, nos va a ayudar a vivir en tranquilidad, ¿no? Gloria al Señor.
La santidad es una actitud de corazón o la voluntad del cristiano, ¿no? Y entonces nosotros como cristianos tenemos que ser muy consciente de practicar esta palabra santidad. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad y tener carácter de Cristo para entrar en el reino de los cielos. Tenemos un ejemplo muy grande de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo en el mundo entero. De ahí siguen los apóstoles. Muchos apóstoles vivieron en santidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo mucho habla de la santidad. Ellos practicaron la santidad y justamente por eso que en la iglesia primitiva, cuando ellos predicaban, cuando Pedro predicaba, mucha gente se arrepentía. ¿Por qué? Porque ellos practicaban la santidad y con esa santidad tenían autoridad y el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, en Cristo Jesús, en estos tiempos que estamos viviendo. Amados hermanos, hay que también darnos cuenta que en este mundo que vivimos, los tiempos se acercan. Los tiempos son cortos. Y entonces nosotros tenemos que enseñar conforme a la palabra de Dios. Les animo a todos los que predican, todos los maestros, pastores, evangelistas. Hay que predicar la palabra de Dios conforme lo que está escrito. Y bien, amados hermanos, y con eso estamos terminando esta enseñanza tan importante para nuestras vidas. Y saludo también a todos nuestros hermanos que nos están mirando, tanto de costa, sierra, selva, y también muchos saludos para Iglesia Jehová Jireh de Asamblea de Dios del Perú, en anexo 22 de Jicamarca, la Nueva Molina. Nuestros hermanos que nos están viendo, muchas bendiciones y espero que ustedes también leen la Biblia todos los días de su vida. Y muchas gracias, que el Señor les bendiga y muchas bendiciones. No se olviden, hermanos, suscribirse en la página de YouTube. Denle clic en la campanita que aparecerá en la pantalla.